¿Qué disparador utilizo para tirar con arco compuesto? Esta es una de las primeras decisiones que tiene que tomar todo arquero que quiera comenzar o continuar tirando con arco compuesto. Soy Carlos Morillo, psicólogo deportivo e instructor de la Academia de Tiro con Arco. Y en este vídeo vamos a ver tres tipos diferentes de disparadores, tres formas diferentes de disparar y cuál se adaptaría mejor según tu caso si estás iniciándote o ya estás en la competición. Vamos con ello. Lo primero que tenemos que conocer es que hay diferentes formas de disparar, diferentes tipos de disparadores, que cambia el mecanismo de apertura del disparador. Entonces aquí tenemos 6 disparadores diferentes, 2 disparadores de tensión de espalda, 2 disparadores de gatillo y 2 disparadores de giro. Son 3 formas diferentes de disparar. Primero, los disparadores de tensión de espalda. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es su mecanismo? Estos disparadores, como estos dos que vemos aquí, son 2 disparadores diferente modelo, pero funcionan con el mismo mecanismo, y ambos disparadores funcionan de la siguiente manera. El arquero, imaginaos que esto es la cuerda del arco, el arquero engancha su loop en el disparador, coge bien el disparador, aprieta el seguro, que esto en vez de ser un gatillo es un seguro, y luego lo que hace es que cuando va a tirar, levanta los brazos, estira el arco, ¿vale? Apunta a la diana, quita el seguro, ¿vale? Quita el dedo del seguro y ahora empieza a tirar de la espalda, empieza a hacer más fuerza, más fuerza, hasta que llega un momento que el disparador se abre, ¿sí? Este disparador funciona idénticamente igual que este, simplemente son 2 modelos diferentes. Vamos a verlo con este. Enganchamos la cuerda, el loop, en el disparador, apretamos el seguro y ahora levantamos, estiramos la cuerda, anclamos y ahora quitamos el dedo del seguro y empezamos a hacer fuerza contra el muro y llega un momento que el disparador se abre. Estos son los disparadores de tensión de espalda. Siguiente, tenemos disparadores de gatillo. El disparador de gatillo, ¿cómo funciona? Pues ahora, el mecanismo que teníamos aquí en el dedo gordo, en vez de ser un seguro, esto va a ser lo que va a accionar el disparo. ¿Cómo funcionan estos disparadores? Primero los cargamos, ¿vale? Cargamos el disparador apretando esta palanquita, son 2 modelos que funcionan igual. Cargamos, enganchamos el loop en el disparador y luego lo que hace el arquero es que va a estirar la cuerda sin colocar el dedo en el gatillo, porque si coloca el dedo en el gatillo se le puede disparar por el camino. Entonces lo que hacemos es, sin colocar el dedo en el gatillo, levantamos, estiramos ahora la cuerda y cuando yo he anclado y he apuntado al centro estoy bien, coloco el dedo gordo en el gatillo, ¿vale? Y ahora empiezo a apretar el gatillo poco a poco, empiezo a tirar de la espalda y con el mecanismo de apretar este gatillo se disparará. Lo mismo sería este, que es otro modelo diferente, como veis, es el mismo sistema, pero un modelo diferente. Se carga, el disparador se carga apretando esta pestaña, se engancha el loop en el disparador, se coge bien fuerte el disparador y se quita el dedo gordo. Y lo mismo, levantaríamos, estiramos el arco, apuntamos al centro, ponemos el dedo en el gatillo y empezamos a tirar de la espalda y poco a poco se va apretando el gatillo hasta que se abre el disparador. Y este sería el mecanismo a través de un gatillo, de apretar el gatillo, ya sea este o este, de cómo funcionan los disparadores de gatillo. Y luego hay un tercer modelo que son los disparadores de giro, ¿vale? Los disparadores de giro, que serían estos 2 modelos diferentes, uno puede haber con seguro o sin seguro, pero vamos a explicar este primero, que es un disparador de giro sin seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo engancho la cuerda, ¿no? El loop, en el disparador, cojo bien el disparador y lo que hago es, esta pestañita sirve de seguro para que no se me gire, porque este disparador va a liberar la cuerda por giro. Es decir, yo estiro de una determinada manera, el arco y a medida que voy girando el disparador, lo voy girando y a un momento en que se abre. Vamos a ver esto tirando, ¿cómo sería? Engancho el loop en el disparador y ahora levanto los brazos, estiro cogiendo el dedo gordo del seguro, anclo y ahora quito el dedo del seguro y voy tirando de la espalda, mientras se va girando el disparador, hasta que llega un momento en que se abre. Y esto es, se acciona este disparador por un mecanismo de giro. Cuando llega a cierto grado, el disparador se abre. Y este sería muy parecido, este otro disparador sería muy parecido, pero con la diferencia que este disparador tiene un seguro, ¿no? Yo puedo enganchar el disparador, o sea, el loop lo engancho en el disparador, pero yo ahora puedo estirar girando el disparador de cualquier manera y no se dispara, hasta que yo aprieto este seguro y ahora cuando yo giro un poquito más el disparador se abrirá. ¿Sí? Vamos a verlo, ¿cómo sería? Primero yo acciono, engancho el loop en el disparador, ¿vale?
con el seguro activado, no se va a disparar por mucho que yo gire. Y ahora lo que yo hago es levanto, estiro, ¿sí? Da igual que coja con el seguro o no. Y ahora lo que tengo que hacer es con el dedo gordo, acciono, quito el seguro, le doy y ahora empiezo a tirar de la espalda, y mientras se va girando el disparador, se acciona y se dispara y se produce el tiro. Bien, pues estos son los 3 modelos principales de disparadores que tenemos. Hay más modelos diferentes, hay disparadores de gatillo también de dedo y hay otros modelos diferentes que se activan de otra manera, pero estos son los más habituales. Bueno, ¿y qué disparador utilizo para tirar con arco compuesto? Pues esto desde luego va a depender mucho de tu nivel deportivo, si estás empezando o ya llevas un tiempo. Vamos a empezar a plantear que si vas a tirar con arco compuesto, una recomendación general es que aprendas a tirar con todos los tipos de disparadores, tanto con tensión, con gatillo, con giro. A largo plazo vas a tener que tirar con todos los tipos de disparadores y eso te va a ayudar a mejorar este tipo de práctica. Ahora, si estás empezando a tirar, si es la primera vez que vas a tirar con arco compuesto, lo primero que yo haría es tirar con disparador de gatillo, para quitarte el primer susto, para hacer la primera toma de contacto con arco compuesto, aprender la técnica básica. Entonces el más fácil de utilizar y más seguro es tirar con disparador de gatillo, con algún modelo como estos. Cuando ya has tirado un par de flechas, ya sabes tirar, bueno, un par de flechas, un par de series o un par de días, lo que puedes hacer, y es la recomendación que te haría, es no seguir con el de gatillo, porque el de gatillo te puede condicionar a empezar a generar el automatismo de empezar a dar al gatillo, que es lo que llamamos el típico gatillazo, sino directamente pasar a tirar con disparadores de tensión de espalda. Estos disparadores de tensión de espalda, la ventaja que tienen es que no hay un mecanismo concreto que te dice cómo disparar, sino lo que tú haces es que vas tirando la espalda y por tensión, como si estuvieras haciendo la expansión arco recurvo, cuando llega a cierta tensión el disparador se abre solo, pero tú no produces el disparo. Entonces, estos disparadores son muy buenos para continuar con la práctica de arco compuesto durante un tiempo, porque te dan mucha más seguridad y te permiten hacer la técnica de arco compuesto mucho mejor, mucho más correctamente. Cuando ya dominas los disparadores de tensión de espalda, sí que te recomiendo tirar con gatillo, pero todavía no te recomiendo tirar con giro. Digo, te recomiendo tirar con gatillo porque ya, como sabes hacer la técnica con estos disparadores de tensión, ahora puedes utilizar los de gatillo y seguir aprendiendo, intentando utilizar los de gatillo como si tiraras con tensión de espalda. Es decir, no accionas tú el mecanismo de soltar, sino que lo que haces es vas tirando de la espalda, con el dedo apoyado y se abre solo. Es decir, conviertes que el mecanismo de apertura sea parecido al de tensión de espalda. ¿Y por qué no te recomiendo utilizar el de giro cuando estás empezando? No te lo recomiendo porque es el más peligroso. El más peligroso en el sentido de que tú estiras el arco y si, como se acciona por giro de la muñeca, cuando tú haces fuerza para hacer la apertura del arco, se te puede escapar, se te puede abrir. Entonces, primero la flecha se puede ir al carajo y se puede ir fuera y tú además te puedes hacer daño. Porque si tú estás abriendo el arco en dirección a la cara y se te abre el disparador, ¡pum!, te puedes pegar con tu propia mano o con el disparador en la cara. Y eso es por eso que ya tengo que tener cierto dominio técnico y tengo que tener una habilidad bastante buena para tirar con arco compuesto con el disparador de giro. Y si eres un arquero más experimentado, ya tiras con arco compuesto regularmente y haces entrenamientos, incluso vas a competir, en este caso sí que te recomiendo que también utilices el disparador de giro, incluso los vayas intercalando. Unos entrenamientos hagas con disparador de tensión, disparador de gatillo o disparador de giro y los aprendas a utilizar los 3. Ahora, si no tienes posibilidad de tener 3 tipos de disparadores diferentes, también puedes hacer variaciones con el mismo tipo de disparador. Por ejemplo, los disparadores de tensión, lo que puedes hacer con estos disparadores es, a través de unos tornillos, unos mecanismos que tienen, cambiarle la dureza. Es decir, que unas veces se disparan con menos libras y otras veces con más libras. Eso lo puedes regular. Entonces yo te recomendaría entrenar cambiando la tensión del disparador de vez en cuando, para no acostumbrarte y siempre automatizar una. Los disparadores de gatillo, ¿vale?, tienen 2 variables que puedes gestionar. Por un lado, la dureza, que es la presión que tienes que ejercer sobre el gatillo para que se dispare, unos pueden estar más blanditos y otros más duros, y otra es el recorrido, cuánto tengo que apretar el gatillo para que se dispare. Es otra de las cosas que yo jugaría. Si solo tengo disparador de gatillo, cambiaría el recorrido y cambiaría la dureza del gatillo para poder ir entrenando de forma variada. Y con los disparadores de giro, con estos disparadores, también puedes cambiar 2 variables. Uno es la cantidad de giro que tienes que hacer para que se abra el disparador, es decir, tú esto lo puedes regular también, puedes girar una pestañita que hay y lo que haces es que hay disparadores que se abren muy rápido y disparadores que tienes que hacer más recorrido para que se disparen. Y la segunda es tirar con un disparador de giro pero con clicker. ¿Qué quiere decir eso? Que los disparadores de giro tú vas girando y se abre, pero hay disparadores que tú vas girando y antes de que se abra hace clic
suena una pestañita, se gira hay un sonidito como de un clicker, y entonces eso quiere decir que cuando gires un poquito más se disparará. Esto también es un buen entrenamiento para acostumbrarte a hacer el giro hasta cierto momento y hay que quedarte bien colocado, y luego simplemente girar un poquito más a través de hacer tensión de espalda para que se dispare. Entonces, esta variación la puedes hacer con un disparador de giro, con un disparador de gatillo o con un disparador de tensión. ¿Que tienes los 3 disparadores y puedes utilizar los 3? Pues varía cosas de los 3 disparadores y entrena en cualquier circunstancia. Esto te va a venir muy bien y te vas a convertir en un arquero de compuesto más todoterreno, que sabes tirar con cualquier circunstancia porque depende de las condiciones con las que luego vayas a competir, que haga frío, que haga viento, que estés más cansado o menos, te va a venir muy bien utilizar un disparador u otro, según las condiciones. Y por último, y esto es muy importante, si llevas ya tiempo tirando con arco compuesto y empiezas a notar que tienes ciertos problemas a la hora de accionar los disparadores, porque te cuesta mucho disparar, porque sin querer le das al gatillo antes de tiempo, porque se te gira, porque estás apuntando y el visor se te queda por debajo de la diana y no eres capaz de apuntar al centro, ahí estás empezando a tener un poquito de problemas de ansiedad tirando. Entonces la forma de solucionarlo, como yo te recomendaría empezar a gestionarlo, es primero utilizando los disparadores de tensión de espalda. Estos disparadores de tensión de espalda son los que mejor te van a ir para gestionar esta ansiedad, para gestionar este disparo. Tú lo que tienes que hacer es tiras, apuntas, te quedas apuntado al centro y ahora como no puedes accionar el disparo directamente, sino que tienes que ir tirando de la espalda como si estuvieras tirando, pasando un clicker, pues el disparador se abre cuando tú quieres. Son los más fáciles, estos disparadores son los más fáciles de tirar por sorpresa, con lo cual son los que yo te recomendaría utilizar. Cuando ya sabes utilizar esto y ya no reaccionas soltando con el disparador de tensión y lo tienes controlado, pasaría a los disparadores de giro. Que los disparadores de giro también es un poco más difícil darle gatillazo. Aprendes a tirar de la misma sensación, activas el disparador, quitas el seguro y vas tirando la espalda y mientras se va girando la mano hasta que se abre, pero no le das tú. Entonces tienes que tener la paciencia, la calma de trabajarlo sin accionar tu disparador. Y el último, y el más difícil de gestionar porque es el más instintivo, el que más ganas me da de darle el gatillazo, son los disparadores de gatillo. Este disparador va muy bien y tiene la ventaja de que tirando con viento también me puede ayudar porque yo puedo producir el disparo cuando yo quiera. El problema es que también genera más ansiedad y muchos más problemas a los arqueros de compuesto. Entonces lo ideal al final es una combinación de los 3 disparadores. Cada uno tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo te recomiendo que utilices los 3, entrenes con los 3 disparadores. Eso sí, cuando vayas a competir, utiliza el que mejor te vaya, con el que más te has acostumbrado, el que más dominio tengas, el que más seguridad te dé, y si tienes y has entrenado con los 3 tipos de disparadores, verás incluso que si cambian las circunstancias en la competición, tú podrás cambiar de disparador, seguir manteniendo tu máximo rendimiento sin ningún problema. Seguro le sacas mucho provecho a este contenido. Apúntate en la newsletter, dejando tu correo en el enlace de la descripción y recibirás contenido exclusivo, trucos que solo enviamos a la gente que está suscrita. Así que te recomiendo que trabajes con todos los tipos de disparadores y nos vemos por las líneas de tiro. Aprende, acierta y apasionate en cada flecha.